Los invito a que abramos la Biblia en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24. Comenzamos a partir de la semana pasada la serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿No se acuerdan de la serie? Señales de la venida de Cristo y de los últimos tiempos. Vamos a repetir. ¿Cómo se llama el énfasis? Señales de la venida de Cristo y de los últimos tiempos. Lean conmigo entonces Mateo 24, 1 al 14, todo al unísono. Saludamos también en estos momentos a todo el personal que se conecta a través de las redes sociales. Les bendecimos y deseamos que hoy usted reciba una palabra que sea de bendición para su vida. Leamos todos a la voz de tres en Mateo 24, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, sigan conmigo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diferentes lugares. Todo esto será. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará? Mas el que persevere hasta el fin, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, Padre amado, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Pedimos que esta palabra, Señor, sea una palabra que nos edifique, nos motive, nos abra el entendimiento, nos desafíe para comprender las señales, los eventos que se aproximan. Nos prepare, nos ayude a preparar para enfrentar estos eventos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, las señales de la venida de Cristo. Quiero aclarar algo, que cuando habla de las señales de la venida de Cristo no está hablando de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo se llevará a cabo después. Entonces dirán, bueno, entonces ¿por qué es la segunda venida y no la tercera venida? Porque en el rapto Cristo no vendrá a la iglesia, a la tierra. Cristo lo veremos en las nubes. Recuerde que Pablo escribe allá en Tesalonicenses diciendo que cuando le escriben preguntándole, bueno, ¿y qué va a pasar con los muertos? Y los muertos cuando Cristo venga, entonces no se levantarán. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica diciendo que cuando se escuche el sonar de la trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán, se levantarán, nos anticiparán a nosotros los que estemos vivos, si estamos vivos nosotros para ese entonces, y dice que luego los que estén o los que estemos con vida seremos transformados. ¿Cómo seremos?
¿En qué consiste la transformación? En que este cuerpo material se convertirá en un cuerpo glorioso, en un cuerpo de luz, en un cuerpo hermoso, y en esa transformación ya no nos pesará este cuerpo, sino que nos levantaremos también y nos uniremos con Él en el aire, dice la palabra del Señor. Entonces la segunda venida de Cristo será allá cercano, por allá por el milenio, cuando Cristo vendrá a reinar 1000 años con nosotros acá en la tierra. Ahora entonces vamos a proceder a compartirles el tema de hoy. Se llama Antes que suceda. ¿Cómo se llama el tema? Entonces, antes que suceda, el Señor nos los ha advertido. Antes que suceda, el Señor quiere que usted lo sepa. Antes que suceda, ¿eso qué significa? Que el Señor no quiere agarrar a la iglesia dormida, sorprendida. Pero parece, como vemos las cosas, que la iglesia sigue dormida. Bueno, dice, voy a leer aquí una introducción que he hecho. Cuando Cristo anunció a sus discípulos que moriría, es decir, me estoy remontando a lo que fue antes de su muerte y ascensión. Cuando Cristo le anunció a sus discípulos que moriría, pero también que resucitaría, ellos no lo entendieron. ¿Qué pasó con los discípulos? No lo entendieron. Se llenaron de tristeza, e incluso uno de ellos, Pedro, lo aborda y le dice: Señor, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Ustedes recuerdan cómo le dijo Cristo a Pedro? Apártate de mí, cachón, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque ¿qué? Me estorbas, me quieres impedir que el proyecto de Dios se haga realidad. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces proyectos y planes de Dios representan dolor. ¿Nos gusta vivir el dolor? Pero ¿lleva a la vida cristiana implícito el dolor? Sí. Cristo dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué debe hacer? Sígame. Él no dijo: wow, todo será color de rosa. Eso que nos han dicho, conviértete a Cristo y todo cambiará. Sí, todo cambia, muchas cosas cambian. Muchas cosas. El rostro mismo de nosotros cambia. Yo siento que me puse más elegante cuando recibí a Cristo. Imagínense cuando no lo recibí, cuando no lo tenía todavía, ¿cómo sería? Ahora siento que soy más elegante. En ese tiempo era más feíto. Entonces imagínense ahí cuando ustedes me vean, dice: wow, qué tal, pobrecito el muchacho. Entonces, que esto no te acontezca. Yo no sé cuántos hoy también dicen: Señor, cuando escuchan hablar de las señales de los tiempos, Señor, que esto no acontezca. Yo les decía esta mañana que cuando yo era niño y sardino escuchaba hablar en esos tiempos, en el milenio pasado, yo soy del milenio pasado, como muchos de ustedes. Y cuando yo escuchaba hablar que el mundo se acababa en el año 2000, yo no sé si ustedes escucharon esas bolas, esas noticias. Yo me sentía muy triste cuando me decían que el mundo se acababa en el 2000. ¿Y saben qué es lo que más me hacía triste a mí? Me hacía entristecer. Yo decía: ay, Señor, yo no me he casado todavía, Señor. Yo quiero tener mi esposa, mis hijos, Señor. Bueno, yo no sé si los jóvenes también se preocuparán hoy día por eso. Pero sigo leyéndoles. El Señor también les anunciaba, a pesar que el Señor les anunciaba la llegada del Espíritu Santo entre ellos, sin embargo la tristeza los invadía. Pero ante aquel sombrío panorama, Él afirma: ahora
ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Para qué son las señales entonces? Para que cuando tú las empieces a ver, creas. No son para que te llenes de tristeza, no son para que te llenes de angustia, no son para que te llenes de desesperación, no son para que empieces a acumular riqueza. Bueno, ahora voy a acumular riqueza porque ya Cristo viene, o que también diga, ahora voy a despilfarrar. Hay un varón que le diagnosticaron cáncer terminal, una enfermedad terminal. Entonces, ¿qué hizo? Hizo préstamo en varios bancos y dijo, ahora como los muertos no pagan, yo me voy a comer esta plata antes de morirme. Vaya sorpresa grande que se sanó. Y ahora sí, a pagar esas deudas, mijito. Sí, que de pronto alguno que quiera el milagro, le han diagnosticado un cáncer, vaya y haga préstamos a ver si el Señor le hace el milagro y se levanta. Algunos de pronto cuando ven estas señales, entonces dicen, yo me voy a comer lo mío, me voy a gastar. Otros dicen, ya yo para qué trabajo. ¿Para qué trabajo? Otros dicen, yo para qué estudio si ya Cristo viene. No. Prepárese, trabaje, estudie, haga dinero, haga empresa, haga proyectos, sirva a Dios, sirva a la humanidad. Y si Cristo viene, que lo encuentre con los bolsillos llenos y sirviendo a la humanidad y sirviéndole a Él. Porque algunos entonces se meten a flojos y como ya Cristo viene, entonces yo no trabajo. Y así ha vivido algunos que no quieren trabajar porque ya Cristo viene. Otros, conocí eso en el campo, cuando recibieron a Cristo, como empezaron a anunciarle que ya la venida de Cristo estaba cerca, entonces abandonaron sus fincas, no las volvieron a desmontar, a limpiar, no las volvieron a sembrar y perdieron, las fincas se les perdieron en el sucio. No, eso es pereza. Y es mal enfoque del evangelio. Cristo nos dijo, cuando yo esté para venir, entonces ya no trabajen más. No, trabajen, sigan trabajando, que yo los agarre haciéndome, pero hagan algo, hagan empresa, hagan proyectos, sírvale a Dios, ore, que el que no sea casado sueñe con casarse, la soltera sueñe con conseguirse su príncipe azul o verde o amarillo, pero sueñe con alguien. Sueñe que Dios, porque Dios, Él va a venir, Cristo va a venir, pero que Él nos agarre ocupado, no por allá holgazanes sin hacer nada. Entonces, que estas noticias no te entristezcan, que estas noticias no te bloqueen, que estas noticias no te lleven a bajar las manos. Entonces, ¿yo para qué trabajo más? El pastor predicó que Cristo ya viene, entonces ¿yo para qué trabajo? No, salga de aquí con ímpetu diciendo, Señor, dependiendo de ti, si tú me permites trabajar y hacer cosas, lo voy a hacer y te voy a esperar cuando tú vengas. Hoy la voz del Señor retumba entre su pueblo. Ya Cristo no está anunciando su muerte, ya Cristo no está anunciando su resurrección, ya Cristo no está anunciando su ascensión, tampoco está hablando de la llenura del Espíritu Santo a la iglesia. La iglesia sabe que eso lo debe hacer porque ya todo eso se cumplió. Su voz hoy se esparce a través de las señales acerca de su venida. Nos dice, estén preparados porque en un abrir y cerrar de ojos volveré por la novia, y quien no esté listo, ¿qué pasará? Se quedará. Escuchen esto. Suele sucedernos a veces a los hombres que quedamos con la esposa, nos vemos a tal hora y nosotros salimos a hacer la vuelta, y cuando llegamos la esposa la encontramos todavía sin peinarse, sin arreglarse. Y pues uno, para no armar la pelea, pues le dice, ay, mi amorcito, todavía no te has alistado. Mi amor, mira la hora. Y la esposa, ya voy. Y uno la espera. Los que somos pacientes, claro está. Hay otros que se van, no esperan. Pero escucha esto. Cristo, cuando venga por la novia, no va a decir, ay, ¿no te has arreglado todavía? ¿Cómo es posible? Mira la hora. No, la Biblia dice
que cuando suene la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojo, Cristo aparecerá en las nubes y la iglesia será llevada. La Biblia está llena de muchos ejemplos de esos. Acuerde cuando Cristo habló sobre el mayordomo infiel que el amo lo dejó para que cuidara a los demás, y cuando llegó lo encontró dándole golpes, maltratando a los demás. Dice: pobrecito aquel mayordomo que lo encuentre su amo haciendo eso, o tomando trago y descuidando su casa. Pero puso el ejemplo también de aquel mayordomo infiel que lo puso a administrar, y cuando le dijo: voy para allá a que arreglemos cuentas, se había malgastado la plata, había fiado mucho. Entonces llamó a los deudores y dijo: venga, ¿cuánto es que tú le debes a mi amo? No, yo le debo 100 bultos de tal cosa. Bueno, anota ahí 50. Y tú: no, yo le anota tanto. Le descontaba el 50%. Y Jesús dijo: para que cuando mi amo me eche, en ustedes yo encuentre apoyo. Jesús dijo: miren cómo son de hábiles los del mundo, ¿no? Pero también nos puso el ejemplo de las 10 vírgenes. Se arreglaron, se pusieron hermosas, bellas, fueron a la casa. Yo no sé si les ha pasado a veces en algunos matrimonios por ahí, que no digo cuáles. Uno llega y pasa la hora y 2 horas, y uno se entra y quiere escuchar ta 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 ta, pero la novia no aparece. Allá lo contrario, era el novio el que no llegaba. Y esperaron las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, y el novio no llegaba. Y las novias, ¿qué pasó? Las que estaban allí esperando, ¿qué pasó? Se quedaron dormidas. Y de repente a la medianoche se escucha una voz que dijo: viene el esposo. Y todas se despertaron. Pero hubo una diferencia entre unas y otras. 5 de ellas tenían sus lámparas con provisión de aceite. 5 de ellas estaban a ras. Ya el pábilo que humeaba, que se apagaba. Por favor, llegó el esposo, préstenme aceite para mis lámparas. No. Vayan a comprar. Nosotros las esperamos. Y fueron a comprar. ¿Y qué pasó cuando llegaron? La puerta. Todas esas ilustraciones, amada iglesia, todos esos mensajes que Cristo escribió o que relató y fueron escritos en la Biblia, son una voz de alerta diciéndole que Cristo, el día que venga por su iglesia, no habrá una segunda oportunidad. Las segundas y terceras y quintas y sextas oportunidades son ahora, mientras estemos aquí en la tierra. Pero no habrá oportunidad el día que Cristo venga. No es tiempo de estar en conflictos y en peleas. Y si eso aconteció, arregle las cosas. No es tiempo de que el esposo duerma en su cama y la esposa duerma en otra cama. No es tiempo de estar con esas actitudes de nuestra parte. ¿Qué pasa si el Señor viene? No sé cuántos se han visto un video en YouTube. Se llama Daniel, el pastor africano que fue al infierno. Dios le permitió, él duró 4 días muerto. 4 días muerto. Tuvo una discusión con su esposa. Y la esposa se le saltó el indio, no sé qué sería el negro, el blanco, el mono. Y le saca la mano y ¡pa! Se la puso donde la mami le puso el teterito. Ese hombre se enojó mucho con su esposa. Y la esposa arrepentida, sube como un jueves, y la esposa se le arrodilló, le pidió perdón, por favor, y no. Pasó el viernes, la esposa le pidió perdón y no. El sábado la esposa le pidió perdón y no. El domingo se paró a predicar y predicó. El lunes, que es el día de descanso de los pastores, se fue a traerle un ovejo. Era como fecha de Navidad para esos tiempos. Y de camino se accidentó y quedó muy grave.
Llamaron a la esposa fue. Pues ahí ya se olvidaron de problemas, de conflictos, de crisis, simplemente ¿qué vamos a hacer? Él lo llevaron moribundo a un hospital, pero él cuando estaba allá le dieron los primeros, dijo yo quiero que me atienda el médico personal, tenía un médico. Y fueron a ese pueblo y de camino el hombre murió. Y él dice en su narrativa, allí lo pueden mirar en YouTube, que él fue llevado a un lugar hermoso. Él dice que eso era hermosísimo, escuchaba cantos. Pero de repente, después de un paseo, ahora eso no es bíblico, ¿no? Eso no es un texto bíblico. Pero él dice que le escuchó una voz que le dijo, quiero mostrarte otro lugar. Y cuando se dio cuenta, ya estaba en el otro lugar. Y ese otro lugar era el infierno. Y cuando él está ahí, escucha una voz que le dice, si hoy fuera tu día, aquí te quedarías. Y él cae, dice allá, él narra todo, que él cae de rodillas llorando, suplicando. ¿Por qué me dejarías hoy aquí? Porque tu esposa te ha pedido perdón varias veces y tú no has querido perdonar. Recuerde que el Señor dice, airaos, no se ponga el sol. ¿Qué es que no se ponga el sol sobre este enojo? Arreglen las cosas lo más pronto posible. Así que aquellos esposos que se pelean y duran hasta un mes bravos, ojo, no sea que el Señor venga. Ojo, no sea que el Señor venga. Entonces, solamente le voy a leer esta parte, porque ya se me fue la mañana. Dice, no les está anunciando ya nada de eso. Está mostrando las señales que son la muestra fidedigna de que su venida está cerca, que lo que la palabra de Dios dice es la verdad, que el evangelio que usted ha creído y ha predicado es conforme a lo que Dios ha dicho y que usted no ha hablado mentiras, usted ha dicho la verdad. Escuchen, cada una de esas señales que están sucediendo son una muestra de que nosotros predicamos el evangelio de la verdad. Porque se están cumpliendo lo que aquí está escrito en este evangelio. Dios, escucha esto. Hoy, en lugar de llenarnos de miedo, creamos en la palabra. Dios, por medio de Liu, dice Liu, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Dios nos revela estas cosas para apartarnos de hacer lo malo, dice Liu, y para alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en la tumba e impedirnos que crucemos el umbral de la muerte. Pero su pueblo se aterra de sus advertencias. Estas advertencias en palabras de Liu, que son señales en palabras de Cristo, son una realidad de que la humanidad deberá soportar estos problemas, pero que la iglesia del Señor debe enfrentar esas situaciones sin temor, con la esperanza en la eternidad, con nuestros ojos puestos en Cristo, que al escuchar estas señales y compararlas con las evidencias que se están llevando a cabo en la realidad, si alguien es sobrecogido por la angustia, cual Pedro de antaño, tenga la tentación de decir, en ninguna manera, Señor, esto acontezca, tenga en cuenta su mensaje. Ahora os lo he dicho antes que suceda. Por eso te digo, escucha la voz del Señor que hoy afirma, ¿por qué tienes tanto miedo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el que calma los vientos, el que sosiega las olas. Por eso te digo hoy, sígueme. Sígueme, nos dice el Señor. No pongas la mirada, no te dejes llenar de miedo. Solo te dice Cristo hoy, ¿qué debemos hacer? Sígueme. Sígueme. Hoy entonces, así brevemente, quiero dejarles, él dice cuáles son esas señales. Yo quiero solamente profundizar un poco más con respecto a lo que dijo la pastora Rocío. ¿Cuáles son esas señales? La primera señal dice que habrán falsos maestros, cristos, profetas, cristianos, pastores, sacerdotes. Habrán falsos, vendrán falsos. Pero comienza Cristo diciendo con el versículo 4 la palabra. Ubíquese en el versículo 4. Dice Cristo, mirad
que nadie os engañe. ¿Por qué esa advertencia? Mirad que nadie os engañe. Porque los engañadores no son igual que los perseguidores. Los perseguidores vienen de afuera, pero los engañadores salen de adentro. Ese es el problema. Y Cristo hace un énfasis: mirad, mirad. O sea, esa palabra mirad significa estén alertas, estén atentos, cuídense aún a ustedes mismos, porque los errores doctrinales no vendrán de afuera de la iglesia. Los errores doctrinales estarán dentro de la iglesia. Si alguien viene hablando herejías hacia la iglesia, nadie le va a creer si no es cristiano. Pero si usted tiene un grupo de vida y ese líder es un gran líder, es una persona que hace bien las obras, pero de repente un día empezó a dar cosas raras, préstele atención. Ojo, que ese líder empezó a contar cosas, que ese líder empezó a decir que ahora el grupo de vida es de esta manera, préstele atención. Algo puede estar pasando, porque los errores doctrinales no vienen de afuera, los errores doctrinales vienen de adentro. Por eso Cristo dice: ojo con los falsos maestros, porque los falsos maestros brotan de dentro de la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas iglesias han sido afectadas porque de repente aún muchas veces el mismo pastor se deja engañar? Otras veces otras personas vienen con corrientes. Ahora hay la moda del hebraísmo y hay hermanos que de repente aparecen con una rondanita aquí en la cabeza y ahora son hebreos, ahora son judíos. Bueno, ojo hay una serie de corrientes. Hoy día por los medios de comunicación, por el internet, usted es bombardeado por muchos mensajes. Ojo con lo que usted empieza a recibir invitación, que por qué no te conectas conmigo, que tengo tal día una capacitación. Antes de eso, consulte con su pastor. Yo recuerdo que cuando yo recién conocí a Cristo, y yo no critico a ese grupo, ¿no? Pero hay gente que son expertas que apenas saben que usted está recibiendo el evangelio le caen. Usted ha sido vecino de ellos toda la vida allí, pero apenas saben que usted está estudiando la Biblia le caen. Oiga, ¿verdad? Mire, pero es que allá no te están enseñando la Biblia correctamente. Mira que empiezan a confundir a la gente. Y yo había tenido esos vecinos como por 2-3 años allí. Y el día que supieron que yo era cristiano, me cayeron, allá el esposo y la esposa. Y fueron con la Biblia en la mano y con un libro grande que se llama no sé qué de Elena de White. Y empezaron a mostrarme los asteriscos que tiene la Biblia. Esto significa día de reposo, esto significa sábado. Y quedé yo más confundido que... Pero yo lo que hice fui donde mi pastor. Pastor, o usted me está engañando o ellos me están engañando. El pastor sacó su Biblia y empezó a mostrarme de Génesis y Apocalipsis. Mire esto, mire esto, mire esto. Es cierto, sí, el sábado, Dios estableció el sábado como el día de reposo, pero mire lo que dice la Biblia, que Él traerá un nuevo reposo. Mire, y me fue mostrando versículo por versículo, por versículo, por versículo. Duré como 2 horas con el pastor. Cuando salí ahí sí dije, bueno, venga para acá el vecino otra vez de nuevo. Y cuando me dejaron un libro de Elena de White, cuando fueron de nuevo le dije, gracias, aquí se le dio el libro. No, señora, gracias, no me lo leí. Y pero ¿cómo no? No, yo fui donde mi pastor y mi pastor me explicó con la Biblia en la mano detalle. Ese pastor sí es bruto, me dijo la señora. Yo le dije, bueno, perdone, pero es que eso fue, yo le voy a creer a mi pastor. Eso fue lo que él me explicó y yo le voy a creer. Esos se pusieron bravos conmigo, no me hablaban. Pero hay hermanos que apenas le enseñan otra cosa, se van, ya no vuelven acá a la iglesia, porque allá es donde está el boom, allá es donde está lo maravilloso. Ojo con esas cosas. Ojo con esas cosas. Pilas, porque la falsa doctrina, las falsas enseñanzas no vienen de afuera, las falsas enseñanzas vienen de adentro de la iglesia.
Surgen del mismo pueblo de Dios y el deber de nosotros como pastores alertarlos a ustedes, pilas. Nosotros no somos la única iglesia que tiene la sana doctrina. Hay muchas iglesias en Bogotá de sana doctrina, pero sí somos una de las iglesias de sana doctrina en Bogotá. Entonces, falsos maestros. Pero quiero darles, mire, eso tenía que representar algo porque Jesús menciona esa palabra de falso maestro en el mismo capítulo. Lo menciona, miren, el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ubiquen esas frases, a muchos engañarán. Tenga la Biblia abierta allí. ¿Qué harán los falsos maestros? Engañarán. ¿A pocos? A muchos. Luego dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice los versículos 23 al 25. Entonces si algunos dijeren, mirad mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. ¿Qué debemos hacer? No lo creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales. Por eso serán tan peligrosos, porque harán señales, harán prodigios, de tal manera que engañarán, otra vez, si fuere posible. ¿Si fuere qué? Es decir, que algunos es posible que lo engañen. Y vemos que hay muchos hermanos que han sido engañados. Si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Pero aquí viene la frase del título: ya os lo he dicho antes. ¿Qué dice Cristo? Ya se los he dicho. Así que, iglesia, no somos ignorantes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 7:15, Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. ¿Cómo vienen? Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Pero mire lo que dice Pablo allá en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabes dónde Satanás hace mucho daño? Cuando se disfraza como ángel de luz. Yo creo que cualquiera que se le aparezca el diablo sale corriendo, como es el diablo. Pero si a alguno se le aparece el diablo como vestido de ángel, pues como que hasta le da la curiosidad de devolverse, oiga, y como preguntarle algo al ángel. Pero ¿qué pasa? Que a veces Satanás se disfraza. ¿Qué es un disfraz? Un atuendo que oculta lo que tú eres. Algo que oculta tu verdadera identidad. Y el Señor dice, ojo, que hay muchos que ocultan su verdadera identidad. Y hoy pasean por las iglesias muchos que ocultan su verdadera identidad. Yo no sé cuántos han tocado la manito de un gato. Suavecita, ¿cierto? Es una esponjita. Pero ¿qué pasa cuando el gato estira la mano? Saca las uñas. Hay muchos que sus manitos son como paticas de gatito, suavecitas. Pero de repente sacan la garra y te hieren y te lastiman y te engañan. A esto el Señor nos dice, tengan cuidado. Hay hombres que qué cristiano, ese hombre ora, wow. Y la muere, wow. Así lo quería yo. Ojo. Allá a nuestra iglesia un día llegó un hombre, ese hombre ayunaba casi todos los días, ese varón ayunaba. Por fortuna no fue un galán, como un galán con las muchachas, porque eso había más de una.
¡Qué hombre! Eso no hacía sino hablar de Dios para arriba y para abajo. Un día un hermano lo mandó a pagar una plata porque el hombre había ganado confianza y se le voló como con $1.000.000 en aquel tiempo. El gatito sacó la garra. Hay muchos. Ojo, mi amada iglesia. Entonces, pero en la Biblia, voy a seguir porque quiero dejarles por lo menos algunas ideas. Entonces, primera señal, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos líderes, los falsos evangelistas, los falsos misioneros, los falsos sacerdotes, es decir, aquellos que predican la palabra, pero que algunos no introducen errores, como el caso de este muchacho que le digo, yo nunca lo escuché predicar un error, solamente buscan una ocasión para engañar. Porque hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay algunos que no introducen errores, que predican bien la palabra, pero en su mente hay una maquinación de hacer el mal a alguien. En su mente hay una idea de buscar una oportunidad para hacer daño. Porque no solamente está aquel que predica el error, sino aquel que hace cosas. Hay algunos que predican muy bien, pero en la iglesia quieren andar con una, con otra y con otra. Y engañan. Y al parecer uno los ve como buenos cristianos. Uno los ve como que predican la palabra. Uno los ve como que son honestos, pero mire sus actitudes, sus comportamientos. Uno los ve algunos que son buenos cristianos aquí en la casa, en la iglesia, pero en la casa son leones y maltratan a su esposa, les hacen daño, hay heridas, hay maltrato. Esos también son falsos, no son verdaderos cristianos. Porque no solamente el falso es aquel que roba, está aquel que también tiene su disfraz, se disfraza. Dicen que una vez una esposa de un diácono en una iglesia, no he sacado yo para que no vayan a pensar los diáconos acá en la iglesia. La esposa de un diácono se le acercó un día a su pastor y le dijo: pastor, yo quiero que usted me arrende un pedacito aquí en el templo para yo traerme mis cositas para acá. Y el pastor le dijo: hermana, pero pues, ¿qué propuesta es esa? El templo no se arrenda. Pero ¿por qué quiere usted un pedazo en el templo? Y yo: no, pues pastor, porque cuando mi esposo predica aquí, wow, eso bajan los ángeles por la unción de mi esposo. Pero cuando mi esposo llega a la casa, ese hombre que usted ve aquí con esa unción, allá en la casa es un desastre. Allá en la casa maltrata, insulta, grita. ¿Qué pasa con esos cristianos? Su carácter no ha sido transformado. Otro de los fenómenos que el Señor dice que como señales. Entonces hoy día vemos la liviandad que hoy hay día en el pueblo de Dios tiene que ver con estas señales. Un pueblo muy liviano, un cristianismo light. Necesitamos una iglesia que se consolide cada día más y más en las cosas de Dios por la salvación misma de la iglesia. Conflictos políticos militares, guerras, rumores de guerra. Dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Yo quiero hablarle de algunas guerras así rápido, de algunas guerras, las más graves, las más letales. Voy a mencionarle unas 5 o 6 guerras. La primera guerra fue la que anunció Cristo, que se dio en el año 70, cuando Él dijo: no quedará piedra sobre piedra, aunque no fue una guerra, sino un ataque directamente contra Israel. Y se cree, según los datos de Josefo, el historiador judío, que en esa situación, en ese sitio de Israel, murieron alrededor de 1.100.000 personas, que pues para esa época eso fue muchísima gente. Tenemos también la segunda guerra así grave. Encontramos la guerra de los 100 años, que en realidad fue la guerra de los 116 años, que data de 1337 a 1453, una confrontación bélica entre dos reinos, Francia, el rey de Francia y en aquel tiempo, y el de Inglaterra. Esa guerra duró 116 años.
muchos muertos en esa guerra. Una tercera, la Revolución Francesa, 1789 a 1799, un año de guerra, dejó muchos muertos. También en el siglo XIX hubo hubo muchas guerras de las que se llamaron campañas liberadoras aquí en América, donde murió mucha gente. La otra guerra, la Primera Guerra Mundial, que se dio en 1914 a 1918, donde murieron más de 10 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, donde se involucraron más de 70 países en esa guerra y murieron alrededor de 60 millones de personas. 40 millones eran civiles y 20 millones eran soldados. Esta guerra se llevó a cabo por aire, por agua y por tierra. La Guerra Fría de 1947 a 1991, durante esa guerra se llevó a cabo la guerra del Golfo Pérsico, se llevó a cabo la guerra en Irak y otras guerras, y hubo también alrededor de 60 millones de personas que murieron en esa guerra. ¿Qué anuncia Cristo? Que habrá guerras. Este año, el año pasado, cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, tenemos ahora, hace un mes, estalló la guerra entre Israel y el grupo Hamás. Escuchen, de todas esas, la guerra más importante en sentido bíblico que lleva hacia el cumplimiento es la guerra entre Israel y Hamás. Porque Israel es el reloj de Dios. Eso está indicando. Cristo dijo: cuando veáis la higuera que cambia sus hojas y brotan tal y tal cosa, creed, porque ha cambiado estación y viene una nueva estación. Así vosotros, cuando veáis estas cosas, estén preparados, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Es decir, que las señales que se están dando nos están llamando a prepararnos. No es una voz de miedo, es una voz de alerta. Iglesia, alerta, alerta. Un tercer fenómeno que Cristo habla: las pestes y las hambres. Habrá pestes y hambres, dice el versículo 7. Y quiero leerle algunas de las pestes más graves en los años después de la venida, después de que Cristo vino a la tierra. Por ejemplo, el VIH-Sida. Vamos a anotarla aquí en rango. Son las 5 pestes más letales de la humanidad, que han causado más mortandad. El VIH, que comenzó en el año 1981 aproximadamente, ha dejado alrededor de 25 a 35 millones de muertos. A agosto del año pasado habían alrededor de 31 a 35 millones de personas enfermas que han aprendido a convivir con el mal. Esta enfermedad ocupa el 5º lugar de letalidad en el mundo. Tenemos en el 4º lugar la plaga de Justiniano, que se realizó en el año 541 al 542, un solo año de peste, y mató entre 25 a 50 millones de personas en Europa, Asia y África. En el 3er lugar de letalidad está la gripe española, 1918 a 1919, por ahí el 2021 más o menos, y dejó una mortandad de 40 a 50 millones de personas. En el 2º lugar de letalidad está la viruela, 1520, que arrojó una letalidad o dejó una mortandad de 56 millones de personas. Y en el 1er lugar, en el ranking número 1, está la peste negra, 1347 a 1351, que dejó aproximadamente 200 millones de personas muertas. Europa quedó casi sin pobladores. ¿Qué dijo Cristo que se escucharía hablar de qué? De pestes. Dice pestes. Habrá pestes y habrá hambres. ¿Qué decir de las hambres? Por ejemplo, la gran hambruna en Irlanda en 1845, 6 años de hambruna, y dejó alrededor de 1 millón de personas muertas. La hambruna de Vietnam en el año 1941, se estima que murieron alrededor de 400,000 a 2 millones de personas. La hambruna rusa,
En 1917 a 1922, donde murieron alrededor de 5 millones de personas de hambre. La gran hambruna china en 1958 a 1962, donde murieron alrededor de 15 a 50 millones de personas. Todas estas situaciones se están cumpliendo al pie de la letra como la palabra de Dios. Y por último, fenómenos sobrenaturales. Dice, habrán terremotos en diferentes lugares. Y le voy a leer, para que me vayan colocando una cancioncita ahí de fondo, le voy a leer la gran cantidad de terremotos, los que aquí relacionan del año 2000 a la fecha. Voy a comenzar de atrás para adelante, de aquí para allá. El 6 de febrero de este año, en Turquía y Siria hubo un terremoto de 2 terremotos, uno de 7.8 y el otro de 7.5, y dejaron un total de 59.000 muertes, donde en Turquía hubo 51.000 y en Siria 8.000. El 22 de junio del 2022 en Afganistán, más de 1.100 personas mueren por un terremoto de magnitud 6.1. El 14 de agosto del 2021 en Haití, un sismo de magnitud 7.2 dejó más de 2.000 muertos. El 28 de septiembre del 2018, un terremoto de magnitud 7.5 azotó Indonesia, provocando la muerte de más de 4.300 personas. El 24 de agosto del 2016, un sismo de magnitud 6.2 en el centro de Italia deja más de 300 muertos. 25 de abril de 2015, Nepal, 8.800 muertos. Agosto del 2014, un terremoto de 6.2 en China provoca la muerte de 700 personas. El 24 de septiembre del 2013, un sismo 7.7 golpea sureste de Pakistán, dejando más de 800 muertos. En febrero del 2010, un sismo de magnitud 8.8 sacude Chile, generando un maremoto y mueren 524 personas. El 12 de enero del 2010, en Haití, un terremoto produjo un total de 316 muertes. 316.000 muertes. El 30 de septiembre del 2009, 1.100 personas muertas por un terremoto en Sumatra. El 6 de abril del 2009, un sismo de magnitud 6.3 deja 300 muertos. En mayo del 2008, un sismo en China deja un total de 87.500 muertos. En el 2007, un sismo de 8.0 deja un total de 500 muertos en Perú. En el 2006, un sismo deja 5.700 muertes en Java, Indonesia. El 8 de octubre del 2005, un terremoto de 7.6 provoca la muerte de 80.000 personas en la región de Cachemira, Pakistán. En 2005, un sismo de 8.6 deja un total de 1.300 muertos. El 26 de diciembre del 2003, un sismo de 6.6 deja un total de 50.000 muertos en Irán. El 21 de mayo del 2003, un sismo deja total de 2.000 muertos en Argelia. El 25 de marzo del 2002, 1.000 muertos en norte de Afganistán por un terremoto. Todas estas señales se están cumpliendo. Colócate sobre tus pies. Escucha esto que te voy a decir. Cristo le dice a la iglesia, allá en el versículo 15, ubícate allí, mira o escucha lo que te voy a leer. Versículo 14: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero el 8 dice, todo esto será solo principios de dolores. Pero el versículo 6 dice, pero aún no es el fin. Amada iglesia, estos mensajes no son para llenarnos de angustia. Estos mensajes no son diciendo que ya viene el fin. Estos mensajes son diciendo Cristo está cerca y la iglesia debe prepararse. Padre amado, te damos gracias en esta hora de la mañana. Estas señales que tú dijiste
A estos términos, todavía no es el fin, es solo el principio de dolores. Tendrán que acontecer otras cosas. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, a todas las naciones. Amados hermanos, esa es la evidencia final. Será predicado el evangelio en todo el mundo. Por un lado, nos debe llevar a nosotros a pensar en Suba. ¿Qué tanto conoce la gente en Suba el evangelio? ¿Qué estamos haciendo nosotros para predicar el evangelio? Cristo dijo: los campos están blancos. Vosotros decís que en 4 meses será la cosecha, pero yo os digo, ya la cosecha está lista. Los campos están blancos. Esos campos blancos representan a la gente preparada para recibir el evangelio de Jesucristo. Allí en Transmilenio, allí en el ICTP, en este sistema de transporte, allí en el taxi, allí en el Uber, allí en la calle, allí en el parque, allí en la familia, allí en la casa, hay gente que todavía no ha recibido a Cristo. Y el Señor nos dice: vayan por ellos. Recuerden que también una de las ilustraciones que el Señor usó para su venida fue en donde dijo que el padre de familia había organizado la boda y invitó a la gente de X rango, y uno se excusó diciendo: no puedo ir porque he comprado una yunta de bueyes. Otro dijo: abrí un nuevo negocio. Otro dijo: compré una finca. Otro dijo: tengo una actividad comercial. Y dice, todos se excusaron. Y entonces el padre dijo: vayan por las calles, vayan a los parques y traigan a los cojos, a los ciegos, traigan a los mudos, traigan a los débiles, traigan a aquellos. Y dice que fueron traídos, pero luego apareció el padre, apareció el novio, y de repente el padre vio a alguien que no estaba con vestiduras de bodas y le dijo: ¿tú qué haces aquí? Y fue sacado y echado fuera, y fue el lloro y el crujir de dientes. Aquel personaje que no estaba con vestido de boda representa el que no está preparado para el día de la venida de Cristo. Dice que será sacado y será echado fuera. En otros pasajes Cristo lo compara con el trigo y la cizaña. Dice que aquel día en que Él venga, el día en que Él venga por su pueblo, el trigo será recogido en granero y la cizaña será echada fuera y será quemada. Y eso representa al que no esté preparado, que será lanzado al fuego, al infierno. Iglesia, preparémonos, estemos preparados. El Señor nos dijo, las ilustraciones que Él usa, no dice: es que ya yo vengo mañana. Él no dice: prepárate porque ya yo vengo mañana. No, prepárate porque el día ni la hora nadie lo sabe. Si demoro, no importa. Lo importante es que estés preparada, iglesia de Cristo. Eso es lo importante. No importa que Cristo demore 100 años más, 200 años más. Eso no es lo importante. Lo importante es que la iglesia esté preparada para la venida de Cristo o para enfrentar la muerte si Cristo no ha venido de aquí a allá. Te bendigo, amada iglesia. Esta semana evalúa tu preparación. Evaluemos nuestra preparación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga grandemente.